censo, mi querido llega a Sierra. Bueno, a continuación vamos a explicar. Buenas noches, profesor. Mi nombre es George Rivero Tarazona. En esta oportunidad voy a explicar acerca del laboratorio número 8, que vendría a ser control continuo con PLC. Entre los objetivos tenemos el objetivo general, que es crear soluciones de control continuo basados en entradas y salidas análogas. Los objetivos específicos: reconocer el uso de las conexiones de entradas y salidas análogas, verificar los rangos de valores enteros de conversión en el caso de entradas y salidas análogas vendría a ser de 10 voltios. Procesar señales análogas con programas en PLC, generar voltajes con determinado comportamiento a la salida del PLC, crear control discreto utilizando variables de entrada discreta, trabajar con válvulas proporcionales, en este caso que va a recibir voltaje de mando continuo, y también usamos en este caso el pistón y un sensor de presión, ¿no? Bien, antes de entrar al laboratorio es muy indispensable contar con los equipos de protección personal, como vemos aquí, ya que con esto prevenimos posibles accidentes y daños que nos podemos causar durante las actividades que realizamos dentro del laboratorio, ¿no? En este caso vendría a ser el lente de seguridad, el mameluco, el guante de seguridad y el zapato de seguridad, ¿no? Bien, antes de realizar las actividades, llenamos el checklist, que en este caso nos ayudó a reconocer cada herramienta que íbamos a usar durante las actividades. En este caso todos estaban en perfecto estado, ¿no? Nosotros, mi grupo, pudimos identificar diferentes peligros. Uno de ellos vino a ser el peligro, en este caso, las sillas desordenadas. El riesgo vendría a ser la caída o un tropiezo. El control vendría a ser el orden de estas sillas, ¿no? Tenerla en forma ordenada. Bien, profesor, te voy a explicar la tarea número 1, que es normalización y escalamiento. Como vemos aquí tenemos la alimentación de 24 voltios, positivo y negativo. Hemos alimentado aquí al potenciómetro, lo hemos regulado a 10 voltios para alimentar a las entradas análogas, ya que no trabajan, solo trabajan de 0 a 10 voltios. Y como vemos aquí en normalización, hemos introducido valores de 0 a 27.64.8 y lo que hace es normalizar a valores de 0 a 1, en este caso está 0.97. En escalamiento vemos que ese 0.97 lo escala a un voltaje de 9.7, ya que hemos configurado el mínimo como 0 y 10 voltios, con lo que trabaja las entradas análogas. Haciendo la medición podemos ver en el multímetro que, al igual que en la computadora, sale 9.8, que se acerca a 9.7 voltios del escalamiento. Bueno, profesor, yo sí, una vez sigamos más, le voy a explicar lo que es la tarea número 2. Bueno, pues, primeramente para realizar lo que es la tarea número 2, tenemos que programar nuestro PLC. Bueno, como vemos aquí, en nuestro primer segmento tenemos que normalizar y escalar lo que es de nuestro potenciómetro. Y en la segunda segmento tenemos que normalizar y escalar lo que es de nuestro sensor de presión. Bueno, aquí lo vamos a ver en el módulo. Una vez ya escalado y normalizado, lo vamos a ver lo que es en el módulo. Bueno, aquí como tenemos aquí ya nuestro potenciómetro y este es nuestro sensor de presión, en lo que se ve aquí. Bueno, una vez ya realizado las conexiones, como vemos aquí tenemos entradas, lo que son entradas análogas que vamos a trabajar y ya todo está energizado. Bueno, ahorita vamos a hacer el correo en el programa para que nos indique si está funcionando. Como vemos, para que funcione este LED, primeramente nuestra presión de sensor tiene que ser mayor a lo que es nuestro potenciómetro, lo que nos da en el voltaje. Para ello ya se ha hecho una programación en el PLC. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de este. A ver. Como vemos, cuando la presión, aquí no hay nada de presión porque todo está en el tanque. Y entonces la presión es de aproximada de 15 bares y lo que el voltaje de potenciómetro es como vemos aquí en el multímetro, 3 voltios. Entonces lo que va a pasar es que el indicador luminoso no se va a prender y cuando la presión sea mayor que el voltaje de potenciómetro, lo que va a pasar es que nuestro indicador se va a prender y lo vamos a verificar en el PLC. Bien. Aquí como vemos, la presión, el sensor de presión nos da 37 bares y el voltaje es de 3 voltios y por eso que es que nuestro indicador luminoso se está prendiendo, pero en caso que sea menor la presión no se va a prender.
Bueno, eso sería todo de nuestro tarea número 2. Buenas tardes, mi nombre es Enzo Miguel Villegas Sierra y bueno, a continuación voy a explicar el ejercicio número 3 del laboratorio número 8 de control de mecanismos. Bueno, como se puede apreciar en el primer segmento va a haber un circuito cíclico, ¿no? Durante 20 segundos, ¿no? Para ello lo que hemos usado es el ton, ¿no? Ahora, para el segundo segmento va a haber 5 segundos para usar 3 voltios, va a ser igual a 3244, ya que 10 voltios va a ser 27.648, ¿no? Y vamos a hacer una salida de lo que es W8 y usar el move, ¿no? Y los 5 segundos restantes vamos a usar lo que es el move, ¿no? Y en esos 5 segundos lo que va a pasar es va a ser igual a 0 voltios. Para ello también hemos usado lo que es el porcentaje y por lo tanto va a ser W80. Bueno, eso sería todo. Gracias. Nosotros observamos durante las actividades que era muy indispensable tener la fuente alimentada para que funcione todo el circuito, ¿no? Y también que el potenciómetro faltaba regular, ¿no? Por ende nosotros teníamos que regularlo a 10 voltios. Y también se tuvo que regular la válvula limitadora, ¿no? En este caso para el circuito hidráulico, ¿no? Bien, entre las recomendaciones tenemos que primeramente verificar el multímetro si hay continuidad en los puertos de entrada. También se debe cuidar y monitorear las tensiones del potenciómetro, en este caso que iba de 0 a 10 voltios. Hacer bien las conexiones para que ningún componente sea dañado, ¿no? Así cuidamos cada uno de los componentes, ¿no? Se debe usar los PPs completos para no sufrir ningún daño, ¿no? Como ya lo iba mencionando. Y también se debe verificar que el software del programa está enlazado con el PLC, ¿no? Para que se pueda cargar correctamente los datos. Bien, entre las conclusiones tenemos que se logró crear soluciones de control continuo basados en entradas y salidas análogas. También se pudo reconocer toda la estructura del PLC, tanto como sus entradas y salidas análogas, ¿no? También se pudo controlar y monitorear el voltaje con la ayuda de un potenciómetro. Logramos procesar señales análogas con el programa de PLC. Se pudo generar rangos de voltajes con determinados comportamientos a la salida del PLC. También, finalmente, se pudo crear control discreto utilizando variables de entradas discretas. Y se pudo trabajar con las válvulas proporcionales. También se pudo trabajar y conocer el sensor de presión. Y también usamos un pistón, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.